¿Sabías que hay personas con las que nunca deberías vivir cuando llegues a la vejez, según la Biblia? No se trata solo de evitar conflictos o preservar la paz en el hogar, es mucho más profundo. Proverbios 13:20 lo advierte claramente. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta instrucción divina no pierde fuerza con la edad, al contrario, cobra un sentido aún más vital cuando tu corazón, tu mente y tu cuerpo están en una etapa de mayor vulnerabilidad. Hoy veremos cómo algunas relaciones pueden robarte la paz, debilitar tu espíritu y alejarte del propósito que Dios tiene para tus últimos años. Te ayudaremos a identificar qué tipos de personas pueden convertirse en una carga espiritual y emocional durante la tercera edad. ¿Y qué principios bíblicos debes aplicar para proteger tu alma? ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva etapa de tu vida? Durante toda la vida hay batallas que se pelean con fuerza, con energía, con esperanza de cambio. Pero llega un momento en el que el alma pide descanso, en el que el corazón ya no anhela luchar, sino habitar en paz. Ese momento es la vejez. Y lo que muchos no comprenden es que en esa etapa no puedes permitirte convivir con quienes apagan tu fe. Porque cuando tu fuerza física disminuye, tu vida espiritual necesita más alimento, más protección, más fuego. Es entonces cuando el entorno en el que vives puede ser una fuente de luz o una sombra que lentamente consume la llama interior que te une a Dios. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz debe mantenerse viva, especialmente cuando ya no se corre, sino que se camina con lentitud. Pero si te rodeas de quienes critican tus creencias, de quienes hacen burla de tu fe, de quienes no comprenden lo sagrado del tiempo que dedicas a Dios, esa llama comienza a temblar, no se extingue de inmediato, no se apaga con un solo comentario, pero se debilita, se va consumiendo en silencio, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes fuerzas para orar, que te cuesta abrir la Biblia, que incluso dudas si Dios sigue escuchándote. En esta etapa de la vida no puedes darte el lujo de vivir con personas que apagan tu conexión con el cielo. No es por orgullo, no es por rechazo, es por obediencia, porque el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, hizo una advertencia clara que retumba con poder a través del tiempo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Esta palabra, muchas veces aplicada al matrimonio o a las amistades, cobra un nuevo sentido cuando hablamos de convivencia diaria en la tercera edad. No se trata solamente de compartir un techo. Se trata de compartir atmósferas, de permitir que lo que está en el corazón del otro empiece a influir en el tuyo. Y si esa otra persona no honra a Dios, si su forma de ver la vida choca con tus valores, si ridiculiza tus momentos de oración o se burla de tu fe, entonces cada día que compartes con él es un paso más lejos del lugar al que Dios quiere llevarte. Recuerdo el testimonio de una mujer que al llegar a los 74 años quedó viuda y fue a vivir con su hija menor. Al principio todo parecía bien, comida caliente, casa ordenada, compañía asegurada, pero lo que no vio venir fue el desprecio constante hacia su vida espiritual. Cada mañana, cuando ella se sentaba a orar, su nieto encendía música a todo volumen. Cada vez que iba a la iglesia, su yerno le preguntaba en tono burlón si ya había hablado con su amigo imaginario. Y con el tiempo, esa mujer comenzó a sentirse culpable por orar. Comenzó a ir menos a la iglesia. Comenzó a guardar su Biblia en un cajón para no molestar. En pocos meses, su rostro se apagó. Perdió la paz que antes la sostenía. No fue la enfermedad lo que la quebró.
Fue el silencio forzado de su comunión con Dios. Y es que la Biblia no guarda silencio ante esto. En el Salmo 1, el Espíritu Santo inspiró una advertencia poderosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira cómo lo dice, no solo habla de caminar con ellos, sino de sentarse, de habitar, de hacer vida con personas que no temen al Señor. ¿Cómo esperas recibir palabras frescas si cada día te levantas en medio de burlas? ¿Cómo renovarás tu espíritu si cada vez que alzas una oración recibes miradas de desprecio? El alma, como una flor, necesita atmósfera para florecer. Y si la atmósfera está contaminada, la flor se marchita. Dios no quiere que llegues a la recta final de tu vida espiritual rodeado de sombra. Él quiere que seas como aquel justo del Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero eso no es posible si tu hogar es tierra árida, si las voces que te rodean son semillas de duda y no de fe. Hay quienes creen que esto es exagerado, que uno debe aguantar por amor a la familia. Y sí, el amor familiar es un valor divino, pero jamás debe estar por encima de tu conexión con el Creador. Jesús mismo lo dijo en Lucas 14, 26, con palabras que estremecen el alma. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. No es un llamado al desprecio, sino una advertencia seria. Si pones a cualquier ser humano por encima de tu relación con Dios, incluso en la vejez, tu alma corre peligro. Y eso es lo que muchos ancianos no ven. Por querer no incomodar, terminan viviendo rodeados de voces que los desconectan de su propósito. Y lo más doloroso es que en lugar de avanzar hacia una vejez de plenitud espiritual, retroceden a una niñez de confusión e inseguridad. Dejan de soñar, dejan de ministrar, dejan de creer que aún tienen un llamado, porque están rodeados de incredulidad, y la incredulidad es como el polvo. Se posa sin que lo notes, pero termina cubriéndolo todo. ¿Y qué dice Dios sobre esto? ¿Qué espera de ti cuando llegas a esta etapa? Él no quiere que sobrevivas. Él quiere que vivas con propósito, con fe, con plenitud. Mira el ejemplo de Ana, la profetisa, en Lucas 2:36 a 38. Era viuda, de edad muy avanzada, pero no se apartaba del templo. Servía de día y de noche con ayunos y oraciones. ¿Te imaginas el entorno que la rodeaba? ¿Te imaginas si sus familiares le hubieran dicho que ya estaba muy vieja para andar en la iglesia? Pero ella se mantuvo firme. Y por eso fue una de las pocas personas privilegiadas en ver al Mesías recién nacido. Su edad no fue un límite, porque su entorno no fue una jaula. Fue libre para adorar, libre para profetizar, libre para envejecer con propósito. Por eso hoy tienes que hacerte una pregunta seria, aunque duela. ¿El lugar donde vives alimenta tu fe o la entierra? ¿Las personas con las que compartes tu día te acercan a Dios o te alejan lentamente? Porque no puedes permitir que tus últimos años sean espiritualmente estériles. No puedes permitir que tu vejez sea la etapa donde tu fuego se apaga. Mira a Caleb en el libro de Josué, capítulo 14. A los 85 años dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, y ahora dame este monte. Él no estaba listo para retirarse, estaba listo para conquistar. ¿Y por qué? Porque mantuvo su corazón firme, porque no dejó que la duda ni la desconfianza de los demás
lo contaminara, porque no vivió rodeado de incredulidad, sino de fe y promesa. Hay personas que necesitan hacer cambios. Hay quienes deben, en oración, considerar si ese hijo incrédulo con el que viven es realmente la mejor compañía. No se trata de cortar vínculos, se trata de discernir. Se trata de escuchar al Espíritu Santo. Porque hay casos en los que Dios mismo te está diciendo, sal de allí. Así como llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para llevarlo a la tierra prometida. También puede estar llamándote a ti a habitar un lugar donde puedas terminar tus días adorando, ministrando, sirviendo. No para aislarte, sino para fortalecerte. Porque una fe fuerte en la vejez puede ser faro para toda una generación. Puede ser bálsamo para los heridos. Puede ser testimonio vivo del Dios que no abandona. Pero eso solo será posible si no estás siendo drenado espiritualmente cada día por quienes no valoran tu vida con Dios. No ignora las señales. Si tu alma se siente apagada, si tus tiempos con Dios se han reducido, si te encuentras evitando orar en voz alta para que no te escuchen, eso no es paz. Eso es opresión espiritual y no viene de Dios. Jesús prometió que su yugo es fácil y su carga ligera. Mateo 11:30. Pero hay yugos humanos que pesan más que cualquier enfermedad, que te silencian más que cualquier dolencia física. Y muchas veces ese yugo es la convivencia con quienes no temen al Señor. Dios puede usarte hasta tu último aliento, pero solo si estás en una tierra fértil, en una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente, donde puedas leer la palabra sin burla, donde puedas orar sin interrupción, donde puedas alabar sin miedo. Tal vez has vivido muchos años guardando silencio, creyendo que no hay otra opción, pero hoy Dios te está abriendo los ojos, te está mostrando que tu vida espiritual no debe menguar con la edad. Al contrario, debe florecer. No permitas que la llama que te ha sostenido toda la vida se apague justo cuando más la necesitas. No dejes que el entorno determine tu nivel de fe. Y si eso significa tomar decisiones difíciles, Él estará contigo. Así como estuvo con Elías en el desierto, con Daniel en el foso, con Juan en la isla de Patmos. Porque Dios nunca deja solos a los que eligen vivir para Él, aunque estén rodeados de oposición. Al contrario, los rodea con su presencia, los fortalece con su palabra y los prepara para una cosecha gloriosa, incluso en los últimos días. La tercera edad no es una etapa para retroceder, es una etapa para consolidar, para sellar con fuego lo que has creído durante décadas. Y eso solo será posible si estás en el lugar correcto, con las personas correctas, respirando la atmósfera correcta. Porque no puedes ser templo del Espíritu y a la vez convivir en una casa donde se desprecia su presencia. Hoy Dios quiere devolverte la claridad, quiere restaurar tu fuego, quiere recordarte que aún tienes un llamado, pero para eso necesitas habitar donde haya libertad, honra y fe. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Estás listo para reconocer si tu entorno honra la fe que has guardado con tanto amor durante toda tu vida? Porque si no es así, tal vez sea tiempo de mover tu tienda como Abraham y buscar esa tierra donde puedas seguir caminando con Dios hasta el final. Él no te trajo hasta aquí para verte rendido. Él te trajo para terminar contigo lo que empezó. Pero para eso necesitas volver a respirar fe. Cuando llegas a una etapa de la vida donde lo más valioso ya no es lo que tienes en las manos, no, sino lo que guardas en el alma, te das cuenta de que hay ciertas formas de convivencia que no solo son desgastantes, sino peligrosas para tu bienestar espiritual. Una de las más dañinas es vivir bajo el techo de quienes buscan controlar tus decisiones, manipular tus emociones o imponerte una forma de vida contraria a lo que Dios ha sembrado en tu
corazón. Esto no se trata de una diferencia generacional o de preferencias. Se trata de una amenaza directa a la libertad con la que Dios te ha llamado a vivir tus últimos años. El control y la manipulación no son simples defectos de carácter. Son instrumentos del enemigo para quebrar el espíritu, desviar el propósito y robar la paz. Proverbios 25-28 lo afirma con claridad. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando una persona pierde el dominio sobre su entorno y entrega el gobierno de su vida a otros, corre el riesgo de convertirse en una ciudad expuesta, sin protección, sin defensa, vulnerable a todo tipo de ataques. La Biblia no guarda silencio ante esta realidad. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado principios claros sobre la importancia de vivir en libertad, no bajo la opresión de otros. Gálatas 5:1 declara: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Ese yugo puede manifestarse de muchas formas, y una de las más comunes en la vejez es la manipulación disfrazada de cuidado. Hay quienes dicen que te protegen, pero en realidad te limitan. Hay quienes afirman que toman decisiones por tu bien, pero lo que buscan es imponer su voluntad por encima de la tuya. Y cuando aceptas esa dinámica como algo normal, sin darte cuenta comienzas a ceder espacio espiritual, a reprimir tus convicciones, a callar tu voz interior por miedo a confrontar. Pero el Evangelio no fue dado para que el creyente se calle, sino para que viva en plenitud la verdad que ha abrazado. Juan 8:36 lo resume así: «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad no termina con la juventud, al contrario, debe consolidarse con los años, fortalecerse con la experiencia y manifestarse con más claridad a medida que el cuerpo envejece, pero el alma madura. En muchos hogares el anciano es visto como alguien que debe ser dirigido, no escuchado, como alguien que necesita guía, pero no autoridad. Y esa perspectiva va en contra del diseño bíblico. En las Escrituras, la vejez no es una etapa de pasividad ni de sometimiento ciego. Es un tiempo de consejo, de dirección espiritual, de honra. Levítico 19:32 instruye: «Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor». Honrar implica dar espacio, reconocer valor, permitir que la voz del mayor tenga peso en las decisiones. Pero cuando vives con personas que constantemente minimizan tus opiniones, deciden por ti sin consultarte y te tratan como si fueras incapaz de discernir lo correcto, estás habitando en un lugar que no honra ni tu edad ni tu espíritu. La manipulación puede ser sutil o evidente, pero sus efectos son igual de destructivos. Puede mostrarse en gestos que aparentan amabilidad, pero que están cargados de control emocional. Puede disfrazarse de preocupación, pero encierra una intención de dominio. Y lo más peligroso es que con el tiempo esa atmósfera afecta tu percepción de ti mismo. Comienzas a creer que no puedes decidir, que no sabes lo que necesitas, que otros están mejor preparados para manejar tu vida. Y esa idea, que al principio parece inofensiva, se convierte en una cadena invisible que limita tus pasos, tus decisiones y tu relación con Dios. Porque cuando cedes tu voluntad a los hombres, inevitablemente empiezas a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu. En Hechos 5, Pedro confrontó a Ananías y Zafira por permitir que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. La raíz del problema no fue solo la mentira, sino la manipulación espiritual
que ejercieron sobre la comunidad. Cuando alguien manipula, lo que está haciendo es usurpar un lugar que no le corresponde, el de ser guía espiritual sin autoridad divina. Y eso, en cualquier forma, contamina el ambiente de gracia que Dios ha establecido para ti. La vejez, según la perspectiva bíblica, no es una carga que debe ser administrada por otro. Es un tesoro que debe ser valorado. En Job 12:12 leemos: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Dios no te ha llevado hasta esta etapa para que otros piensen por ti, para que decidan cuándo orar, cuánto leer la palabra, o si debes o no asistir a la iglesia. Él te ha dado discernimiento, sabiduría y un espíritu fortalecido por los años para que seas ejemplo, no un objeto de dirección forzada. Cuando vives en un entorno donde cada paso es cuestionado, donde se ridiculizan tus preferencias espirituales o donde se imponen límites que no provienen de Dios, estás siendo expuesto a un ambiente de esclavitud emocional que afecta directamente tu libertad espiritual. Uno de los principios más hermosos del reino de Dios es el respeto por la voluntad humana. Ni siquiera el Creador fuerza al hombre a obedecer. Él llama, aconseja, advierte, pero no obliga. El libre albedrío es un regalo divino. Y si Dios, con todo su poder, respeta tu libertad, ¿por qué deberías aceptar vivir bajo el control de personas que no entienden el valor de tu independencia espiritual? El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, expresó: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La salvación es un camino personal. Nadie puede recorrerlo por ti. Nadie puede determinar tu ritmo, tu oración, tu búsqueda. Y si alguien intenta hacerlo, está cruzando un límite sagrado. Hay quienes piensan que ceder el control de ciertas áreas de la vida en la vejez es normal, que no se trata de rendición, sino de comodidad. Pero la comodidad no puede ser excusa para la pérdida de propósito. En el primer Rey 13 encontramos la historia de un profeta que fue engañado por otro hombre mayor que él. Aunque Dios le había dado instrucciones claras, permitió que otro lo convenciera de hacer lo contrario. El resultado fue fatal. Esta historia no es un simple relato del pasado. Es una advertencia viva. No permitas que nadie, por más cercano que parezca, sustituya la voz de Dios en tu vida. Si el Señor te ha dado convicciones, si ha puesto en tu corazón una dirección, no puedes abandonarla por la presión de quienes dicen saber mejor. La vejez no te exime de la obediencia. Al contrario, te llama a una fidelidad aún más profunda. Dios no diseñó la tercera edad como un tiempo de sumisión ciega, sino como un tiempo de afirmación. Es el momento de pararte firme en todo lo que has creído, vivido y experimentado con Él. Segunda de Timoteo 1:12 dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Esa seguridad no debe debilitarse porque otros quieran dirigir tu vida. No debes pedir permiso para orar. No debes consultar si puedes asistir al culto. No necesitas aprobación humana para buscar a Dios. Cuando estás rodeado de personas que constantemente ponen obstáculos a tu comunión, que te hacen sentir culpable por ejercer tu fe, o que condicionan tu libertad con chantajes emocionales, estás viviendo bajo una estructura contraria al reino, y lo que es contrario al reino termina debilitando al alma. Dios quiere que llegues al final de tus días con la frente en alto, no por orgullo, sino por obediencia, que puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4:7. Pero para guardar la fe debes cuidar el entorno donde la desarrollas. Debes evitar las atmósferas donde la presión humana sustituye la guía del Espíritu. La manipulación es una forma de idolatría, porque
Coloca la voluntad de otro por encima de la voluntad de Dios para ti. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida debe ser removida, no con violencia, no con resentimiento, sino con discernimiento, oración y pasos de fe. La Biblia no llama a la vejez a ser un estado de fragilidad espiritual. Al contrario, los ancianos fueron constituidos como pilares en la comunidad del pueblo de Dios. En Tito 2 se da instrucción clara a los ancianos y ancianas sobre su rol de enseñanza, ejemplo y autoridad espiritual. Ese lugar no puede ser ocupado si estás encerrado en un entorno que no reconoce tu valor. La manipulación no solo impide tu crecimiento personal, impide tu influencia. Y eso es grave porque una generación que no oye a los ancianos es una generación que pierde dirección. Pero no se trata solo de los demás, se trata de ti. Si aceptas vivir bajo control, si te acostumbras a ceder tu voz por paz o por conveniencia, terminarás silenciando lo que Dios aún quiere decirte y decir a través de ti. No es tarde para cambiar el rumbo, no es tarde para reconocer que, aunque parezca difícil, vivir en libertad espiritual es más importante que cualquier comodidad artificial. Hay decisiones que duelen, pero que salvan el alma. Hay pasos que cuestan, pero que te acercan a la plenitud que Dios ha preparado para ti. La vejez no es el tiempo de rendirte, sino de afirmar lo que crees, de caminar con firmeza, de elevar tu voz con sabiduría y de habitar en un entorno que respete, honre y alimente la libertad que Cristo te ha dado. Porque fuiste llamado a libertad. Y esa libertad debe ser guardada. Incluso si eso significa cambiar el lugar donde vives, las personas con las que compartes o los ritmos que otros te quieren imponer. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu entorno, porque de él depende tu salud espiritual. Guarda tu libertad, porque en ella está tu comunión con Dios. Una de las señales más dolorosas, pero también más reveladoras, de que no debes seguir compartiendo tu vida con ciertas personas en la tercera edad, es cuando aquellas que deberían honrarte como parte del mandato divino eligen despreciarte, ignorarte o tratarte como si fueras un estorbo. Esta actitud no es solo una falta de educación o de sensibilidad, es una transgresión directa al corazón de Dios. La palabra es clara: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este mandamiento, lejos de ser una simple regla moral, es una expresión del orden sagrado que Dios diseñó para las relaciones familiares. Cuando se rompe este principio, cuando el respeto hacia los mayores desaparece, la bendición que viene con esa honra también se desvanece. Y para quien vive la tercera edad, continuar conviviendo con quienes han decidido deshonrar lo que Dios valora es una forma de aceptar un ambiente contrario al favor divino. Las Escrituras otorgan un lugar de respeto elevado a los ancianos. En Proverbios 16:31 se afirma: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La vejez no es vista como un periodo de decadencia, sino como una etapa donde el carácter, la experiencia y la sabiduría alcanzan su plenitud. Dios nunca quiso que los mayores fueran silenciados, ignorados o tratados como un peso. Su diseño fue que en sus últimos años fueran escuchados, protegidos y reconocidos como portadores de sabiduría y testimonio. Cuando eso no sucede, cuando en el hogar se instala el desprecio hacia los ancianos, el ambiente espiritual se contamina. El desprecio no es solo una emoción o una actitud, es una semilla que puede hacer brotar raíces de amargura, tristeza
y quebranto en quien la recibe. Vivir con personas que no honran tu edad ni tu historia es exponer tu alma al desprecio sistemático. La falta de honra se manifiesta en palabras que minimizan tus aportes, en decisiones que te excluyen, en actitudes que comunican claramente que ya no tienes valor. Cuando este patrón se normaliza, el anciano comienza a interiorizar una mentira que contradice lo que Dios ha dicho de él. Comienza a pensar que su tiempo ya pasó, que sus palabras sobran, que sus convicciones ya no importan. Pero eso nunca viene de Dios. En Isaías 46:4, el Señor hace una promesa que permanece firme a través del tiempo. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los salvaré. Este compromiso no es solo espiritual, sino también relacional. Dios no abandona, no desecha, no menosprecia al anciano. Por lo tanto, convivir con quienes sí lo hacen es caminar en dirección opuesta al carácter del Padre. La honra que Dios exige hacia los padres y los mayores no es opcional ni circunstancial. Es una piedra angular en la estructura familiar y espiritual del pueblo de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16, hay una advertencia que resuena con fuerza. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Esta declaración no se refiere solo a un insulto ocasional. Habla de una actitud continua de desprecio, de una forma de vida que ignora el valor de los padres y ancianos. Cuando un hogar se convierte en un lugar donde este mandamiento se quiebra constantemente, ese ambiente se aleja de la bendición y se acerca al juicio. No se puede vivir en comunión con Dios mientras se habita en un entorno que desprecia lo que Él ha establecido como sagrado. En la narrativa bíblica, los que honraron a sus padres y a los ancianos fueron recompensados, mientras que quienes los deshonraron enfrentaron consecuencias severas. Cam y Jafet, hijos de Noé, son un ejemplo claro. Cuando su padre se embriagó y quedó desnudo, Cam lo vio y lo expuso, burlándose de su condición. En cambio, Jafet y Sem caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirar su vergüenza. Génesis 9 relata que Noé, al despertar, maldijo a Cam y bendijo a los otros dos. Esta historia muestra que la honra no depende de si el anciano es perfecto. Depende de un corazón que reconoce su valor aún en medio de sus debilidades. Por eso quien decide menospreciar, burlarse o ignorar a sus mayores, aunque tenga justificaciones humanas, se está colocando en oposición al diseño de Dios. El desprecio hacia los ancianos no solo afecta a quienes lo reciben, también contamina a quienes lo practican. Proverbios 30:17 expresa una imagen contundente. El ojo que se burla del padre y menosprecia la enseñanza de la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo devorarán los hijos del águila. Este lenguaje fuerte y directo no es una exageración poética, es una advertencia seria sobre el destino espiritual de quienes pisotean el honor debido a los mayores. Quien se burla de un anciano, se burla del Dios que lo creó. Quien desprecia a sus padres, desprecia la historia que lo formó. Y quien convierte su hogar en un lugar de deshonra, está alejando la presencia de Dios de su casa. El anciano que sigue viviendo bajo ese tipo de atmósfera no solo está siendo víctima de injusticia, sino también de una contaminación espiritual que con el tiempo afecta su identidad, su paz y su discernimiento. Hay quienes permanecen en hogares donde son menospreciados, convencidos de que así son las cosas o que no hay otro lugar donde ir. Pero esa no es la voluntad de Dios. El Señor no llama a sus hijos a soportar ambientes que apagan su
su dignidad. Llama a vivir en verdad, en justicia, en respeto mutuo. En el 1 Pedro 2:17 leemos: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La honra no es una cortesía social, es una demanda espiritual. Y si no es y si no es practicada, la estructura espiritual del hogar comienza a quebrarse. Permanecer en un entorno donde no eres valorado como anciano es aceptar que tu historia no cuenta, que tu experiencia no enseña, que tu fe ya no inspira. Pero eso no es lo que Dios ha dicho. En Salmo 92, 12 a 14, se describe la vida del justo de esta manera: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La imagen no es de decadencia, sino de vigor. No es de aislamiento, sino de plenitud. Y eso solo es posible cuando el entorno valora, cuida y celebra la vida de quien ha caminado con Dios durante décadas. La tercera edad no fue pensada para ser una etapa de invisibilidad, sino de legado. El anciano no debe callar lo que ha aprendido, ni esconder la sabiduría que ha cosechado. Debe compartirla, enseñarla, dejarla como herencia espiritual. Pero esto solo sucede en hogares donde la honra es cultivada. Cuando se vive con personas que no escuchan, que no consideran, que no consultan, que no agradecen, se interrumpe el flujo del legado. Y un legado interrumpido es una herencia que se pierde. En el libro de Tito, capítulo 2, Pablo instruye a que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, y a las ancianas que enseñen lo bueno. Esta misión no se puede cumplir en un lugar donde tu voz es ignorada o tus enseñanzas desechadas. Dios llama a los suyos a habitar en ambientes donde puedan dar fruto, no donde deban defender su derecho a existir con dignidad. Si la casa en la que vives se ha convertido en un espacio de desprecio, silencio impuesto y exclusión, necesitas considerar si ese es el lugar que Dios ha preparado para ti. Él no te ha llevado hasta este punto de tu vida para verte apagado, sino para mostrar a través de ti la fidelidad de los que han caminado con Él por años. El anciano que habita en un entorno de honra es como una lámpara en lo alto de una colina. Ilumina, guía, inspira, pero cuando esa lámpara es cubierta por el desprecio, su luz se apaga y la casa entera queda oscura. La honra no se mendiga, se vive, se exige con la dignidad que proviene de haber sido fiel. Si quienes te rodean no reconocen tu valor, no es a ti a quien están rechazando. Es al Dios que ha estado contigo todos estos años. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad ya no es tuya, es del entorno que ha elegido cerrar sus oídos al consejo y endurecer su corazón al respeto. Dios es justo, Él no pasará por alto la deshonra, pero tú como hijo suyo sí debes tomar decisiones que protejan tu integridad espiritual. No puedes seguir sembrando tus últimos años en tierra árida. No puedes seguir entregando tus días a un ambiente que no da fruto. La vejez es tierra santa. Es tiempo de legado y solo florece donde hay honra. En los años de madurez espiritual, cuando el alma ha atravesado pruebas, batallas y victorias, se espera que la casa donde habitas sea refugio, no campo de guerra. Sin embargo, muchos creyentes llegan a la tercera edad cargando tensiones innecesarias, porque comparten su vida diaria con personas que, lejos de traer paz, siembran contienda y división constantemente. Esta realidad, aunque común, no es parte del plan que Dios tiene para quienes han caminado con Él durante décadas. La Escritura es clara al mostrar que el ambiente en el que se vive tiene una influencia directa sobre la salud del espíritu. Y cuando ese ambiente está marcado por la murmuración, el conflicto constante, la crítica
destructiva y las discusiones interminables. La presencia de Dios se va retirando, no porque Él abandone, sino porque el desorden impide que su paz gobierne. La palabra enseña en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Este principio no pierde su fuerza con los años. Todo lo contrario, en la vejez, el alma necesita más que nunca un espacio de calma, un entorno donde el espíritu pueda reposar y seguir creciendo. Cuando convives con personas que alimentan la discusión, que provocan divisiones familiares, que constantemente están sembrando discordia entre parientes, vecinos o miembros de la iglesia, estás permitiendo que tu entorno se convierta en un campo de batalla espiritual que agota tus fuerzas interiores. Dios no diseñó la tercera edad como una etapa de sobrevivencia emocional. La pensó como un tiempo de madurez, de testimonio silencioso, de sabiduría que fluye sin interrupción. Pero todo eso se interrumpe cuando el ambiente está cargado de tensión, gritos, acusaciones o silencios hostiles que contaminan el corazón. En Proverbios 16:28 se nos advierte: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta palabra señala una verdad espiritual profunda. Quien se alimenta del conflicto, quien encuentra deleite en dividir y en provocar tensión, está operando desde una raíz perversa. Y no importa si es un hijo, un nieto o un familiar cercano. La manipulación a través de la contienda no tiene rostro amable. Es destructiva por naturaleza. Un corazón dividido no puede adorar en plenitud. Una mente ocupada en discusiones ajenas no puede meditar en la palabra con profundidad. Una casa donde reina la crítica constante no puede ser habitada por el Espíritu en su plenitud. El conflicto habitual no solo afecta el estado de ánimo, debilita la fe, apaga el gozo y bloquea la sensibilidad espiritual. Jesús, en el Sermón del Monte, pronunció una de las declaraciones más contundentes sobre este tema. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La paz no es una actitud pasiva, es un fruto activo del Espíritu. Y para que esa paz sea una realidad diaria, debe ser protegida. Vivir con personas que constantemente desatan conflicto significa abrir la puerta a una energía opuesta a la que Dios quiere establecer en tu entorno. Las contiendas no son simples desacuerdos, son brechas espirituales. Y cuando no se enfrentan con discernimiento, se normalizan, se vuelven parte del paisaje diario, hasta que un día dejas de notar cuánto han drenado tu esperanza, tu fuerza y tu tiempo de intimidad con Dios. El apóstol Pablo, consciente del poder destructivo de la división, exhortó a los creyentes de Roma con una advertencia directa. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Romanos 16:17. Esta instrucción no está limitada a la iglesia como institución. Aplica también al hogar. Si el lugar donde vives se ha convertido en un sitio donde se siembran divisiones, donde cada conversación termina en discusión, donde cada decisión es motivo de discordia, entonces no estás habitando un espacio seguro para tu espíritu. La paz es un bien sagrado. No debe negociarse. No debe sacrificarse por obligación familiar o por temor a incomodar. Si vivir con alguien significa perder tu paz, entonces estás entregando algo que Dios ya te dio como herencia. En la carta a los Gálatas, Pablo también advierte sobre las obras de la carne.
entre las cuales menciona expresamente las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Gálatas 5:20. Y añade una sentencia definitiva. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta afirmación no solo habla del juicio futuro, habla también de la pérdida del reino aquí y ahora, en la experiencia diaria de comunión, de revelación, de descanso en el Espíritu. Si convives con quienes practican constantemente estos frutos de la carne, es inevitable que tu ambiente se contamine. Aunque tú no participes directamente en las discusiones, aunque trates de mantenerte al margen, si lo que escuchas a diario son gritos, palabras hirientes, conflictos no resueltos o comentarios venenosos, tu alma empieza a cargarse de una tensión que apaga la sensibilidad espiritual. El ambiente en el que vives tiene voz, habla, influye, modela tu ritmo interno. Y si estás rodeado de voces que siembran pleito, eventualmente sentirás que tu vida de oración se enfría, que tu alabanza pierde fuerza, que tu discernimiento se vuelve opaco. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque has permitido que las tormentas ajenas se filtren a tu casa interior. Hay quienes justifican estas dinámicas familiares diciendo que es parte de la vida, que en todos los hogares hay problemas, que uno debe aprender a sobrellevarlo. Pero la palabra enseña otra cosa. En Hebreos 12:14 se nos llama a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta exhortación implica acción, decisión, intencionalidad. No es resignación, es búsqueda. No es adaptación, es defensa activa del ambiente espiritual que Dios quiere establecer en tu vida. La tercera edad es una etapa en la que la sabiduría adquirida debe volverse autoridad espiritual. Pero si esa autoridad está constantemente desafiada por ambientes de pleito, por discusiones familiares interminables, por manipulaciones emocionales disfrazadas de amor, entonces la voz del sabio se silencia y el consejo del justo queda perdido entre gritos. Dios no llama a sus siervos maduros a vivir entre ruinas emocionales, los llama a edificar hasta el final, a plantar palabra, a sostener generaciones. Pero eso solo puede lograrse en un terreno donde la paz tiene prioridad sobre el conflicto, donde la edificación espiritual está por encima de los dramas humanos, donde la comunión es más importante que tener la razón. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre las consecuencias de convivir con personas contenciosas. En Proverbios 21:19 se declara: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esta imagen, aunque expresada en términos conyugales, refleja un principio universal. Hay personas cuyo espíritu contencioso convierte cualquier ambiente en un desierto emocional. Y vivir en un desierto emocional, en la tercera edad, es caminar hacia el final de tus días cargando un peso que no fue puesto por Dios. La tierra desierta, paradójicamente, se vuelve preferible porque al menos en ella se conserva la libertad interior, la calma espiritual, el espacio para oír la voz de Dios sin interferencias. Jesús mismo, cuando entraba en ciudades o casas, no imponía su presencia. Él discernía si el lugar era digno de recibir paz. En Mateo 10:13 instruyó a sus discípulos: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. We wake to the sun slipping through the blinds. I know
The world may spin and time may fade, but this love we have we wake to the sun slipping through the blinds. Another morning with you by my side. The world may spin and time may fade, but this love we have we wake to the sun slipping through the blinds. Mas, si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Este principio sigue vigente. No toda casa retiene la paz de Dios. Hay hogares donde por causa del pecado persistente, de las divisiones no sanadas, de la dureza de corazón, la paz no encuentra reposo. Y cuando eso ocurre, no puedes permanecer indiferente. No puedes vivir en un lugar donde la presencia de Dios no permanece por causa del conflicto no resuelto. Tienes la responsabilidad de cuidar lo que Dios ha depositado en ti, de preservar tu comunión, de proteger tu entorno interior. Los años que siguen no son para perderlos resolviendo disputas ajenas, son para invertirlos en oración profunda, en meditación, en conversaciones que edifiquen, en momentos donde el alma pueda respirar con libertad. Si quienes te rodean viven alimentando divisiones, provocando tensiones, sembrando críticas que nunca construyen, debes discernir si esa es la compañía que necesitas en esta etapa. No se trata de cortar relaciones por orgullo, se trata de establecer límites espirituales que te permitan conservar la paz que Cristo compró para ti con su sangre. No se puede servir a Dios con un corazón dividido. No se puede caminar con firmeza cuando cada día el ambiente emocional cambia como el viento. No se puede edificar una vida espiritual constante en medio del ruido de la contienda. Dios desea para ti una vejez firme, estable, bendecida. Una casa donde su palabra se escuche sin interrupciones. Una atmósfera donde la alabanza no se ahogue en gritos. Un hogar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, porque allí hay unidad, reverencia y respeto. El enemigo sabe que si logra desestabilizar el entorno emocional de un creyente maduro, puede frenar su fruto. Por eso ataca con contiendas, con murmuraciones, con discordias disfrazadas de conversaciones inocentes. Pero el creyente que ha crecido en el discernimiento sabe cuándo es tiempo de guardar silencio y cuándo es tiempo de moverse. La paz que has acumulado no debe ser entregada a los pies de quienes no saben valorarla. El legado que llevas en tu espíritu no puede ser sembrado en tierra dividida. Y el tiempo que te queda no puede desperdiciarse resolviendo conflictos que no te corresponden. Tú fuiste llamado a ser portador de paz, no receptor de contiendas, a edificar, no a sobrevivir en medio de la tormenta, a bendecir, no a ser usado como instrumento de manipulación emocional. Si el lugar donde vives ha perdido la armonía, si el ambiente en tu casa está saturado de tensión, si la división es el lenguaje cotidiano, no puedes ignorarlo. Dios quiere restaurar tu atmósfera,
quiere devolverte el reposo, quiere que termines tu carrera en paz. Pero para eso debes estar dispuesto a discernir qué tipo de compañía estás permitiendo en tu entorno y tomar decisiones que reflejen tu compromiso con la santidad, la paz y la plenitud del reino. Uno de los mayores errores que puede cometer un creyente en su vejez es permitir que otras personas lo desconecten del cuerpo de Cristo. Cuando se vive con quienes no valoran la vida espiritual, que no entienden la importancia de congregarse, que menosprecian la comunión con otros creyentes y hasta la ridiculizan, la consecuencia directa es un enfriamiento progresivo del alma. Y ese enfriamiento, aunque lento, es real. No ocurre con un solo comentario. Se da cuando día tras día la voz del entorno pesa más que la voz del Espíritu. Se manifiesta cuando el ir a la iglesia se convierte en motivo de conflicto. Cuando el deseo de compartir con los hermanos se ve truncado por quienes prefieren un día de ocio, o cuando la lectura de la palabra es interrumpida por personas que consideran la fe como una pérdida de tiempo. Nada de esto ocurre por casualidad. Es una estrategia que busca aislar al creyente para debilitarlo. Y la Biblia no es indiferente a esta amenaza. En Hebreos 10:25 se encuentra una exhortación que permanece vigente en cada etapa de la vida. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No es una recomendación opcional, es un mandato que vincula la comunión con la perseverancia. Y en la tercera edad, cuando muchas veces el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece, es cuando más se necesita ese alimento que solo se encuentra en la comunión con otros creyentes. Sin embargo, cuando se habita con personas que no conocen el valor de estar conectados a la iglesia, la presión para ceder empieza a instalarse sutilmente. Lo que antes era un ritmo natural, asistir a los cultos, participar en la oración, compartir en estudios bíblicos, comienza a ser visto como una carga o una molestia por quienes comparten tu techo. Este tipo de aislamiento no siempre es agresivo, a veces viene disfrazado de preocupación. Se utilizan frases como: ya estás muy mayor para salir tanto, mejor quédate en casa y descansa, puedes ver el servicio por internet. Y aunque pueden parecer inocentes, son el inicio de una desconexión profunda. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es un cuerpo vivo del que cada miembro recibe fortaleza. El apóstol Pablo, en primera a los Corintios 12, enseña que cada creyente es parte indispensable del cuerpo de Cristo, y que cuando uno sufre, todos sufren, y cuando uno se alegra, todos se alegran. Esto no es posible en aislamiento. Nadie puede experimentar la plenitud del reino desde el encierro. La fe necesita comunidad. Y quien por vivir con personas indiferentes o contrarias a la fe se ve obligado a alejarse de la congregación, está cediendo una parte vital de su herencia espiritual. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vivió en constante conexión con otros. Enseñaba en las sinagogas, compartía con sus discípulos, oraba con ellos. Nunca promovió una espiritualidad solitaria. Y cuando envió a sus seguidores, lo hizo de dos en dos. El diseño divino es claro. No fuimos creados para caminar solos. Y en la tercera edad, cuando la voz profética se afina, cuando el consejo se vuelve más profundo, cuando el testimonio tiene más peso, es cuando el enemigo busca que esa luz se apague en la soledad. Pero la Biblia dice otra cosa. En Salmos 92:13 se afirma que los justos plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. El florecimiento no se da en aislamiento. Ocurre cuando se permanece en la casa del Señor conectado, activo, presente. Cuando se vive con personas que se oponen
minimizan o desprecian esa necesidad, el creyente entra en un conflicto interno. Por un lado, siente la necesidad de obedecer a Dios. Por otro, la presión constante de la convivencia lo lleva a cuestionar si vale la pena seguir insistiendo. Pero no se puede vivir dividido. No se puede agradar a Dios y al mismo tiempo someterse a una estructura familiar que bloquea la obediencia. En Mateo 10:37, Jesús declara sin rodeos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este principio no cambia con la edad. La fidelidad a Dios siempre tiene un precio. Y si ese precio es la incomodidad de quienes no entienden tu fe, entonces debes estar dispuesto a pagarla, porque en esa fidelidad se encuentra la verdadera paz. La comunidad de fe no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Es allí donde se comparte la carga, donde se recibe consuelo, donde se confirma la palabra, donde se ora en unidad, donde se profetiza, donde se ministra. Quienes viven en aislamiento prolongado lejos de la iglesia comienzan a experimentar sequedad interior, aunque mantengan hábitos devocionales personales. La presencia de otros creyentes aviva el espíritu. Y cuando se corta ese lazo por la influencia del entorno, el alma lo siente. No importa cuánto se racionalice, lo espiritual no puede sostenerse solo desde la teoría. Se alimenta en comunidad. En la carta a los Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Este lenguaje solo cobra sentido en convivencia. Se habla de interacción constante, de una atmósfera donde la palabra fluye a través de muchos, no de uno solo. Y ese diseño no cambia con los años. El anciano no es llamado a errarse, sino a seguir impartiendo vida. Pero eso solo es posible si el entorno lo permite. Si las personas con las que convive respetan, apoyan e incluso participan de esa vida espiritual. No se puede sembrar fe en una tierra que prohíbe la siembra. No se puede adorar en libertad en un espacio que se incomoda ante el sonido del gozo. No se puede crecer en la palabra cuando las interrupciones, los menosprecios o la indiferencia son constantes. Por eso es vital discernir quiénes son las personas que te rodean. Porque en la tercera edad, más que nunca, necesitas un terreno fértil para dar el fruto final de tu vida. Ese fruto no es para ti, es para bendecir generaciones. Pero si quienes están a tu lado no entienden el valor de ese fruto, terminarán pisoteándolo. Dios quiere que termines tu carrera con gozo, no con cansancio. Quiere que tu fe brille más fuerte, no que se apague lentamente por causa de una convivencia tóxica. Si quienes están en tu casa no aman lo que tú amas, si te impiden vivir tu fe con libertad, si constantemente te alejan del cuerpo de Cristo, entonces debes reconocerlo. No para juzgar, sino para decidir. Porque el llamado de Dios no se detiene por la edad. Y tu comunión con su pueblo no debe depender del permiso de nadie. En la etapa final de la vida, cuando el alma se vuelve más sensible a lo eterno y el espíritu anhela reposar en la presencia de Dios, el entorno que te rodea debe reflejar pureza, reverencia y deseo de santidad. Sin embargo, hay quienes, por amor, por costumbre o por resignación, eligen compartir sus días con personas sumidas en el pecado, que no solo viven lejos de Dios, sino que rechazan todo intento de transformación. La palabra no llama a condenar, pero sí a discernir. Vivir con quienes eligen permanecer en caminos de rebelión afecta directamente tu ambiente espiritual. El salmista lo declaró con fuerza. Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Esta bienaventuranza no se limita a las decisiones juveniles, se mantiene vigente hasta el último día de vida. Compartir el techo con quienes persisten en el pecado sin intención de cambio significa exponerse a una lucha constante contra una atmósfera adversa. Y esa atmósfera, tarde o temprano, contamina. La Escritura enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa corrupción no siempre es inmediata, pero es segura. La tercera edad no es el tiempo para justificar el mal con argumentos emocionales. Es el tiempo para guardar la fe con celo, para cuidar la atmósfera que rodea tu corazón. La convivencia diaria con quienes deshonran a Dios no es neutral. Afecta tu discernimiento, tu sensibilidad al Espíritu, tu ritmo de oración, tu percepción de lo santo. No se puede vivir entre tinieblas y esperar permanecer en la luz sin consecuencia. Jesús fue claro al declarar que no se puede servir a dos señores, Mateo 6:24. Aunque este versículo habla del dinero, el principio se aplica a toda dualidad espiritual. Cuando compartes tu vida con quienes no solo pecan, sino que aman el pecado, eliges involuntariamente entre complacer a Dios o tolerar la oscuridad. Y esa tolerancia no es virtud, es concesión peligrosa. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:17, exhorta: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado no es aislamiento egoísta, sino separación por santidad. Es una decisión que protege el alma de quien ha sido apartado para vivir en obediencia. Dios no ignora la lucha emocional que esto implica, pero tampoco cambia sus principios por conveniencia humana. La vejez debe ser un tiempo de plenitud espiritual, no de batallas innecesarias contra el pecado ajeno que se instala en tu casa. Tu propósito no se detiene porque el cuerpo envejece, pero sí puede verse afectado si el ambiente en el que vives contradice constantemente la voluntad de Dios. Por eso, el llamado es firme. No habites con quienes eligen el pecado como estilo de vida. Guarda tu entorno, preserva tu altar, honra tu vejez con decisiones que reflejen fidelidad a aquel que te ha sostenido hasta hoy. La tercera edad no es el ocaso de tu propósito. Es el punto más alto desde donde puedes contemplar con claridad todo lo que Dios ha hecho contigo. Es en esta etapa donde tu presencia debe convertirse en un faro, no solo para tu casa, sino para toda una generación que necesita dirección. Pero eso solo será posible si decides habitar en lugares donde la voz de Dios no es silenciada, donde tu espíritu tiene espacio para seguir creciendo y donde tu comunión con el Padre no encuentra obstáculos, sino alas. El entorno que elijas hoy determinará cuán libre será tu mañana. No se trata de aislamiento, sino de alineación. No se trata de cortar lazos, sino de reforzar tu conexión con lo eterno. Dios no quiere que termines tus días resistiendo sombras, sino brillando con la luz que Él ha encendido en ti. Aún queda mucho por sembrar, por enseñar, por entregar, y para eso necesitas paz, honra, libertad y fuego del cielo. Que tu vejez sea un altar encendido, no una vela a punto de apagarse. Este es el tiempo de decidir con quién vas a vivir y, más importante aún, con quién vas a terminar tu carrera.